El aroma del café recién hecho y de las tostadas doradas impregnaba el aire en el sol dorado. Isabel, con sus 42 años grabados en finas líneas que contaban historias de 1000 sonrisas, se ajustó el característico delantal amarillo canario de la cadena. Sus dedos, encallecidos tras 2 décadas equilibrando bandejas, lo alisaron casi por instinto. A través del reflejo en el reluciente ventanal, observaba el movimiento frenético de la cocina, el chisporroteo de las parrillas, el zumbido de las licuadoras y el constante tintineo de cubiertos y platos. Una sinfonía familiar que hasta hacía unos meses solía hacerla sonreír. La campanilla de la puerta principal tintineó. Isabel se giró, esperanzada por ver un rostro amigo. Su sonrisa ensayada vaciló al ver entrar a Ricardo, el nuevo gerente regional, con su maletín de cuero negro y su expresión severa. «Buenos días, equipo», anunció, su voz cortando el murmullo del comedor. «Reunión en 5 minutos, todos presentes». Los hombros de Isabel cayeron casi imperceptiblemente. Intercambió una mirada con José, el jefe de cocina que llevaba allí desde la apertura del local. Sus ojos cansados reflejaban la misma aprensión que sentía ella. En el cuarto trasero, que olía a productos de limpieza y a café rancio, el equipo se agolpó. De pie, al frente, Ricardo desplegó un gráfico de colores. «Nuestros números están por debajo del objetivo», declaró, con su dedo acusador flotando sobre una línea roja descendente. «A partir de hoy, entran en vigor nuevas políticas». Isabel sintió que se le formaba un nudo en el estómago mientras Ricardo enumeraba los cambios. Recortes en las horas extra, porciones reducidas y la eliminación de tratos especiales para los clientes habituales. Y lo más importante, enfatizó, paseando la mirada por la sala, 0 tolerancia para la caridad no autorizada. Esto incluye comidas gratis, sobras o cualquier forma de donativo. ¿Entendido? La sala respondió con un reacio murmullo de asentimiento. Isabel se mordió el labio recordando a don Juan, el viudo que venía cada martes y siempre recibía un trozo extra de tarta. De vuelta en el comedor, Isabel se movía en piloto automático, sirviendo, sonriendo, limpiando platos, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana, observando la calle. La tarde avanzaba y con ella nubes densas se acumulaban en el cielo. El primer trueno retumbó mientras Isabel limpiaba una mesa cerca de la ventana. Fue entonces cuando las vio. 2 niñas idénticas, no mayores de 5 o 6 años, se detuvieron frente al escaparate. Su enmarañado y húmedo cabello castaño enmarcaba rostros pálidos y delgados. Unos ojos grandes y oscuros se fijaron en los coloridos platos del interior, siguiendo cada tenedor que se levantaba, cada boca que masticaba. Isabel se quedó helada, el paño de limpieza olvidado en su mano. Una de las niñas apoyó la palma de la mano en el cristal, dejando una pequeña marca. La otra se abrazó el estómago, un gesto tan sutil como doloroso de presenciar. La campanilla de la puerta volvió a sonar. Ricardo salió de su despacho, sus ojos se fijaron inmediatamente en la escena. Frunció el ceño y empezó a caminar hacia la puerta. El corazón de Isabel latió con fuerza. Sus piernas se movieron antes de que su cerebro pudiera registrar lo que estaba haciendo. En segundos se interpuso entre Ricardo y la puerta. «Yo me encargo de esto», dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. Ricardo dudó, entrecerrando los ojos con recelo. «Recuerda las nuevas políticas, Isabel». Ella asintió mecánicamente, sintiendo el peso de su mirada en la espalda mientras caminaba hacia la puerta. Fuera, la lluvia empezaba a caer con fuerza. Isabel abrió la puerta, la campanilla tintineó suavemente. Las niñas dieron un paso atrás, con los ojos muy abiertos, llenos de miedo y esperanza. Por un momento, Isabel se quedó paralizada. A su derecha, los clientes comían, ajenos al pequeño drama que se desarrollaba. A su izquierda, Ricardo observaba, con los brazos cruzados en señal de desaprobación. Y frente a ella, 2 niñas temblaban bajo la lluvia, que ahora caía sin piedad. El trueno rugió de nuevo, esta vez más cerca. Isabel sintió que algo visceral respondía en su interior. 20 años de sonrisas ensayadas, de sí, señor,
Y como usted desee, señora, se disolvieron en ese instante. Su mirada se encontró con la de las niñas y en esos ojos hambrientos vio reflejos de sí misma décadas atrás, de José, de tantos otros que habían encontrado no solo un trabajo, sino un hogar en el sol dorado. Isabel respiró hondo. Su mano se deslizó en el bolsillo de su delantal, sintiendo el peso tranquilizador de los ahorros del alquiler. En un movimiento rápido, se giró, bloqueando la vista de Ricardo. «Entrad», susurró a las niñas, su sonrisa ahora genuina y cálida. «Dejad que os cuente un secreto sobre la mejor tarta de manzana de la ciudad». Mientras guiaba a las niñas hacia adentro, Isabel sabía que estaba cruzando una línea, pero al sentir sus manitas frías en las suyas, se dio cuenta de que algunas reglas estaban hechas para romperse y algunas historias para ser reescritas. El aroma a canela y manzanas caramelizadas envolvió a Isabel mientras llevaba a las gemelas a un rincón discreto del comedor. Sus ojos escanearon el área, asegurándose de que Ricardo permaneciera en su despacho. «Aquí», susurró, señalando un reservado. «Sentaos». Las niñas obedecieron en silencio, sus movimientos sincronizados como si fueran una sola. De cerca, Isabel pudo ver detalles que la ventana había ocultado. Sus vestidos, una vez coloridos, ahora estaban desvaídos y remendados. Sus zapatos, gastados, tenían cordones improvisados. «Soy Isabel», dijo, arrodillándose para mirar a las niñas a los ojos. «¿Y vosotras?» La gemela de la izquierda, que tenía una pequeña marca de nacimiento cerca del labio, respondió. «Soy Sofía». Su voz apenas un susurro. «Luisa», murmuró la otra, con los dedos entrelazados con los de su hermana bajo la mesa. Isabel notó sus muñecas delgadas y sus mejillas hundidas. Sus ojos, aunque brillantes, estaban ensombrecidos por ojeras demasiado pesadas para unas niñas tan pequeñas. «Bueno, Sofía y Luisa», sonrió Isabel, sintiendo que se le encogía el corazón. «¿Qué os parece una comida especial por cuenta de la casa?» Antes de que pudieran responder, corrió a la cocina. José enarcó una ceja al verla entrar sigilosamente. «Necesito 2 platos completos», susurró Isabel. «Y haz que parezca que son para la mesa 5». José dudó un momento. Sus ojos se entrecerraron en señal de comprensión. Sin decir palabra, asintió y se giró hacia los fogones. Minutos después, Isabel equilibraba una bandeja con 2 platos humeantes de huevos, bacon, tortitas y una generosa porción de tarta de manzana. Los colocó ante las gemelas, cuyos ojos se abrieron con una mezcla de asombro y gratitud. «Comed», las animó suavemente. «Tenemos tiempo». Las niñas no necesitaron más insistencia. Comían con una voracidad que le partió el corazón a Isabel, pero también con una sorprendente educación. No había migas, no había ruido. Era como si temieran que la comida desapareciera si llamaban demasiado la atención. Isabel se mantuvo ocupada limpiando mesas cercanas, siempre vigilando la puerta del despacho de Ricardo. Con cada minuto que pasaba, su corazón latía más rápido. Estaba rompiendo todas las reglas, pero no sentía remordimiento. Fue entonces cuando Sofía, con la boca aún llena de tarta, preguntó: «¿Por qué eres tan buena con nosotras?». La pregunta pilló a Isabel por sorpresa. Se acercó, inclinándose como para recoger los platos. «Porque todo el mundo merece un poco de amabilidad», respondió en voz baja. Luisa, tragando un bocado de tortita, añadió: «Mami solía decir eso». «Ah, ¿sí?», no pudo evitar preguntar Isabel. «Antes de irse al cielo», explicó Sofía, con la voz temblorosa. El corazón de Isabel se hundió. Huérfanas. Eso lo explicaba todo. Estaba a punto de hacer más preguntas cuando un movimiento en su visión periférica la alertó. Ricardo. Estaba en la puerta de su despacho, con el teléfono en la mano, grabando claramente la escena. Isabel sintió que se le helaba la sangre en las venas. Instintivamente se colocó entre Ricardo y las niñas, como si su propio cuerpo pudiera protegerlas. «Isabel», la voz de Ricardo cortó el aire como un cuchillo. «A mi despacho. Ahora». Todo el comedor pareció congelarse. Los clientes interrumpieron sus comidas. Los camareros se detuvieron a medio paso. El único sonido era el lejano tintineo de los utensilios en la cocina.
Con una última mirada tranquilizadora a las gemelas, Isabel siguió a Ricardo. Apenas se había cerrado la puerta cuando él explotó. ¿Pero qué demonios crees que estás haciendo? Isabel se irguió. Ayudando a unas niñas hambrientas. Ricardo soltó una risa sin humor. ¿Ayudando? Estás robando. Robando a la empresa, robándome a mí. Solo son niñas, Ricardo. Huérfanas. ¿Cómo podemos? No me importa si son huérfanas o princesas, interrumpió Ricardo, con el rostro enrojecido por la furia. Tenemos políticas, reglas, y tú las has roto deliberadamente. Isabel sintió una oleada de indignación. Algunas reglas necesitan romperse cuando... No, la cortó de nuevo, con la voz peligrosamente baja. Tú no decides qué reglas seguir. Yo decido, y he decidido que estás despedida. El mundo pareció girar bajo los pies de Isabel. ¿Despedida? ¿Después de 20 años? Ricardo esbozó una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Exacto, y lo tengo todo grabado como prueba. Antes de que Isabel pudiera procesar del todo lo que estaba sucediendo, Ricardo abrió la puerta del despacho y la empujó fuera. Atención a todos, su voz retumbó por el comedor. Esta empleada ha sido sorprendida robando comida y regalándola a extraños. Ya no representa el sol dorado. Isabel, entrega tu placa y vete inmediatamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel, aturdida, miró a su alrededor. Vio la conmoción en los rostros de sus compañeros, la confusión en los ojos de los clientes, y entonces su mirada encontró a Sofía y Luisa. Las gemelas estaban de pie, temblando, con los ojos desorbitados por el miedo. Antes de que Isabel pudiera decir nada, salieron corriendo hacia la puerta, desapareciendo en la calle lluviosa. ¡No!, gritó Isabel, moviéndose para seguirlas, pero Ricardo la agarró del brazo. ¡Tu placa!, exigió. Con manos temblorosas, Isabel se quitó la placa que había llevado durante 2 décadas. Al entregársela, sintió como si estuviera entregando un pedazo de sí misma. Fue entonces cuando comenzó el alboroto. «Esto es indignante», gritó un cliente anciano, poniéndose de pie. «Estaba ayudando a unas niñas», exclamó otro. Pronto, todo el comedor fue un clamor, con clientes gritando, empleados murmurando, algunos incluso arrojando sus propias placas al suelo en solidaridad. Pero Isabel apenas registraba el caos a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en la puerta por la que habían desaparecido Sofía y Luisa. Estaban ahí fuera, solas, bajo la lluvia, y era culpa suya. Mientras caminaba hacia la salida, ignorando los gritos de Ricardo y las súplicas de los clientes, Isabel sintió el peso de sus acciones. Había perdido su trabajo, su seguridad, pero lo que más le dolía era saber que, al intentar ayudar, podría haber causado más daño a 2 pequeñas almas que necesitaban protección. La lluvia la recibió afuera, mezclándose con las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. Isabel miró a ambos lados de la calle, buscando desesperadamente un atisbo de las gemelas, pero habían desaparecido, engullidas por la ciudad implacable. Con el corazón apesadumbrado y un futuro incierto, Isabel echó un último vistazo a el sol dorado. 20 años de su vida terminados en un instante, todo por un acto de bondad. Mientras se alejaba, una pregunta resonaba en su mente. ¿Había merecido la pena? La respuesta, lo sabía, estaba en los ojos agradecidos de 2 niñas hambrientas, y eso nadie podría quitárselo. El Bentley negro se deslizó silenciosamente por la calle mojada, deteniéndose frente a El Sol Dorado. Antonio Lorente, de 70 años, observó la fachada familiar a través de la ventanilla empañada. El letrero dorado, antes brillante, ahora parecía apagado bajo el cielo gris. Con un suspiro, Antonio se ajustó la corbata de seda y salió del coche. Sus zapatos italianos hechos a medida tocaron la acera con un suave chapoteo. El conductor se apresuró a sostener un paraguas sobre él, pero Antonio lo apartó con un gesto. «No hace falta, Javier. No me voy a derretir». Mientras caminaba hacia la entrada, Antonio sentía cada uno de sus 70 años. Su pelo, antes de un castaño vibrante, era ahora de una plata distinguida.
Profundas arrugas marcaban su rostro, testigos silenciosos de décadas de decisiones difíciles y noches en vela. Se detuvo un momento, mirando hacia adentro a través del ventanal. Los recuerdos lo inundaron. Fue en 1975 cuando él, un joven inmigrante francés lleno de sueños, abrió las puertas de este local por primera vez. El olor a café recién hecho, el tintineo de las tazas, la charla amistosa de los clientes, era más que un negocio, era un hogar lejos del hogar. Antonio sacudió la cabeza, volviendo al presente. Algo no iba bien. La atmósfera acogedora que tanto se había esforzado por cultivar parecía haberse disipado. Al entrar, la familiar campanilla sonó, pero nadie levantó la vista. Los empleados se movían mecánicamente, sus sonrisas parecían forzadas. Los clientes comían en silencio, sin la camaradería que Antonio recordaba. Fue entonces cuando lo oyó, una voz fuerte y enfadada procedente del fondo. Ya no representa el sol dorado. Isabel, entrega tu placa y vete inmediatamente. Antonio frunció el ceño, abriéndose paso discretamente hacia el tumulto. Vio a una mujer de mediana edad, con los ojos llenos de lágrimas, entregando su placa a un hombre trajeado al que no reconoció. La sala estalló en protestas, con clientes gritando y empleados murmurando. Antonio se quedó allí, atónito, mientras la mujer, Isabel, supuso, salía con aspecto completamente derrotado. «¿Pero qué demonios está pasando aquí?», murmuró para sí mismo. Antes de que pudiera intervenir, la puerta se abrió de golpe. Dos niñas pequeñas e idénticas salieron corriendo, casi tropezando con sus piernas. Por un breve instante, los ojos de Antonio se encontraron con los de ellas. Había miedo, pero también una chispa de algo más. ¿Determinación? ¿Esperanza? No estaba seguro, pero algo en esa mirada lo intrigó. Las gemelas desaparecieron bajo la lluvia, seguidas de cerca por Isabel. Antonio se encontró dividido entre seguir el tumulto de fuera o investigar el caos de dentro. Eligió lo segundo. Enderezando los hombros, Antonio caminó con determinación hacia el hombre trajeado, que ahora intentaba calmar a los clientes enfurecidos. «Disculpe», dijo Antonio, su voz tranquila pero cargada de autoridad. El hombre se giró, con la molestia clara en su rostro. «Mire, señor, estamos lidiando con una situación interna. Si pudiera volver a su...» «Me temo que no puedo hacer eso», interrumpió Antonio suavemente. «Verá, soy Antonio Lorente, el fundador de esta cadena». La sangre abandonó el rostro del hombre. «Señor Lorente, no le esperábamos». «Claramente», respondió Antonio con frialdad. «¿Y usted es?» «Ricardo. Ricardo Durand, gerente regional». Antonio asintió lentamente. «Bueno, señor Durand, parece que tenemos mucho de qué hablar. ¿A su despacho? Y por favor». Mientras seguía a Ricardo, Antonio no pudo evitar notar las miradas esperanzadas que le lanzaban los empleados. ¿Qué le había pasado exactamente a su querido local? En el estrecho despacho, Antonio se negó a sentarse, prefiriendo permanecer de pie, imponente. «Explíquese», ordenó simplemente. Ricardo tragó saliva. «Señor Lorente, solo estaba siguiendo el protocolo. Esa empleada, Isabel, fue sorprendida regalando comida a unos vagabundos. Va en contra de la política de la empresa». Antonio enarcó una ceja. «¿Vagabundos? ¿Se refiere a esas dos niñas?» «Bueno, sí, no eran clientes y...» «¿Y cuánto le costó esa comida a la compañía?», interrumpió Antonio. Ricardo parpadeó, confundido. «Bueno, no mucho, pero el principio...» «¿El principio?», repitió Antonio, su voz teñida de decepción. «Déjeme que le hable de un principio, señor Durand. Cuando abrí este restaurante, era un joven inmigrante sin apenas un céntimo. ¿Sabe quién me dio mi primera comida decente en semanas? La dueña de un pequeño café. No me conocía, no sabía si podía pagar. Simplemente vio a alguien que tenía hambre y actuó con compasión». Ricardo permaneció en silencio, su rostro una mezcla de vergüenza y confusión. Antonio continuó. «Ese simple acto de amabilidad me inspiró. Juré que si alguna vez tenía un lugar propio, nunca le negaría una comida a alguien verdaderamente necesitado.
Ese, señor Durand, es el principio sobre el que se fundó el Sol Dorado. Volviéndose hacia la ventana, Antonio contempló la lluvia. ¿Qué le pasó a Isabel? Fue despedida, señor. Antonio cerró los ojos, sintiendo una profunda tristeza. ¿Cuánto tiempo ha trabajado aquí? 20 años, señor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Antonio se giró, su mirada penetrante fija en Ricardo. ¿Tiene usted familia, señor Durand? Ricardo, sorprendido por la pregunta, tartamudeó. ¿Sí? Sí, una esposa y 2 hijos. Y si estuvieran ahí fuera, hambrientos, ¿no querría que alguien les mostrara un poco de compasión? Ricardo bajó la mirada, incapaz de encontrar la de Antonio. «Me quedaré en la ciudad unos días», anunció Antonio. «Quiero una investigación completa de este incidente, y quiero a Isabel reincorporada para el final de la semana». «Pero, señor, las políticas corporativas». «¿Las políticas?», interrumpió Antonio con firmeza. «¿Pueden cambiarse? La compasión, señor Durand, no es negociable». Con eso, Antonio se dirigió a la puerta. Antes de salir, sin embargo, se detuvo. «Ah, y una cosa más. Esas 2 niñas, quiero saberlo todo sobre ellas. Su historia, su situación. Todo». Ricardo asintió rápidamente. «Sí, señor, enseguida». Cuando Antonio salió del despacho, el murmullo en el comedor se calmó. Todos los ojos se volvieron hacia él, con la curiosidad y la esperanza palpables en el aire. Se detuvo, mirando a su alrededor. Este lugar, que una vez fue su orgullo y alegría, ahora se sentía como una sombra de lo que debería ser. Pero no por mucho tiempo. Javier llamó, y su conductor apareció a su lado al instante. «Despeja mi agenda para la próxima semana. Parece que tenemos trabajo que hacer aquí». Mientras regresaba a su coche, Antonio no podía dejar de pensar en esas 2 niñas. Había algo en ellas, algo familiar que no podía precisar. Y esos ojos, una cosa era segura. Antonio Lorente no descansaría hasta descubrir la verdad detrás de este incidente, y en el proceso quizás podría redescubrir el alma de su amado el Sol Dorado. La lluvia había amainado a una ligera llovizna cuando Antonio salió de El Sol Dorado. Sus ojos, aún agudos, escanearon la calle. Fue entonces cuando las vio, 2 pequeñas figuras acurrucadas bajo el toldo de una tienda cerrada a pocos metros de distancia. Antonio dudó. Décadas de vida corporativa le habían enseñado a ser cauto, a mantener las distancias. Pero algo en estas niñas tiraba de él como un imán invisible. «Javier», llamó suavemente, «espera en el coche». Ignorando la mirada preocupada del conductor, Antonio caminó lentamente hacia las niñas. Ellas lo notaron al instante, poniéndose rígidas como animales asustados. «Hola», dijo, manteniendo la voz suave y deteniéndose a una distancia respetuosa. «Hace un poco de frío aquí fuera, ¿no creéis?» Las gemelas se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellas. Finalmente, la de la izquierda, Sofía, recordó, habló. «¿Es usted el dueño del restaurante?» Antonio sonrió amablemente. «Lo fui hace mucho tiempo. Ahora solo soy un viejo curioso. ¿Puedo sentarme con vosotras?» Tras otro intercambio de miradas, Luisa asintió tímidamente. Antonio se sentó en el escalón de la tienda, quejándose teatralmente. «Ay, estas rodillas ya no son lo que eran. ¿Y vosotras 2, qué hacéis aquí solas?» «Teníamos hambre», respondió Sofía, su voz casi un susurro. «La señora amable nos dio comida, pero luego…» Se interrumpió con los ojos llenos de lágrimas. Luisa continuó. El hombre malo le gritó. «Fue culpa nuestra». Antonio sintió que se le oprimía el corazón. «No, queridas, no fue vuestra culpa. A veces los adultos hacen tonterías». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «¿Vivís cerca?» Las niñas intercambiaron otra mirada, debatiendo claramente cuánto podían revelar. «No muy lejos», respondió finalmente Sofía. «Pero papá no está en casa ahora. Está buscando trabajo», añadió Luisa de nuevo. Antonio asintió comprensivamente. «¿Y vuestra madre?» El silencio que siguió fue abrumador.
Luisa bajó la cabeza mientras Sofía rodeaba a su hermana con los brazos, protectora. «Mami se fue al cielo», dijo Sofía en voz baja. «Hace 2 años». Antonio cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la pérdida de estas niñas. Cuando los abrió de nuevo, las niñas lo observaban atentamente. «Siento mucho oír eso», dijo sinceramente. «Debe ser duro para vosotras y vuestro padre». Luisa asintió. «Papá trabaja mucho. A veces no lo vemos en días, pero la tía Ana nos cuida», añadió Sofía rápidamente, como si le preocupara estar hablando mal de su padre. Antonio se animó ante esta información. «¿La tía Ana? ¿Vive con vosotros?» «No», respondió Luisa. «Es profesora, nos visita cuando puede». Antonio procesó esto, su mente ya girando con posibilidades. «¿Es hermana de vuestro padre o de vuestra madre?» «De mami», dijo Sofía. «Se parece mucho a ella». Algo en esa frase hizo que Antonio se detuviera. Había algo familiar en los rostros de las niñas, algo que no podía identificar. Sacudió la cabeza, dejando de lado el pensamiento por ahora. «Bueno», dijo, levantándose lentamente, «se está haciendo tarde. Deberíais ir a casa». Las gemelas se miraron de nuevo, dudando. «No, no queremos molestar a la tía Ana», murmuró Luisa. «Ya hace mucho por nosotras». Antonio sintió una oleada de protección. Estas niñas, tan jóvenes, ya cargando con el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. «Escuchad», dijo, agachándose de nuevo para mirarlas a los ojos. «¿Qué tal esto? Tengo un coche justo ahí. Puedo llevaros a casa. Y mañana, ¿qué tal si volvéis al restaurante? Os prometo que nadie os gritará. De hecho, apuesto a que encontraréis una agradable sorpresa». Las niñas lo miraron con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Cómo sabemos que podemos confiar en usted?», preguntó Sofía, con una voz sorprendentemente firme. Antonio sonrió, impresionado por la audacia de la niña. Lentamente sacó su cartera y extrajo una tarjeta de visita dorada. «Aquí está mi nombre y mi número. Si algo va mal, pedidle a un adulto que me llame, de día o de noche». Luisa cogió la tarjeta con cuidado. Sus ojos se abrieron al ver las elegantes letras. «¿De verdad es el dueño de todos los restaurantes?», preguntó asombrada. Antonio le guiñó un ojo conspirador. «Ese será nuestro pequeño secreto, ¿vale? ¿Ahora os llevo a casa?» Minutos después, el Bentley se deslizaba suavemente por las calles de la ciudad. Antonio observaba a las gemelas por el retrovisor, notando cómo se maravillaban con el lujoso interior. «Gire a la izquierda aquí, por favor», indicó Sofía tímidamente. Finalmente, llegaron a un modesto edificio de apartamentos. Antonio sintió un nudo en la garganta al ver el estado ruinoso del lugar. «Es aquí», anunció Luisa. Antes de que salieran, Antonio se giró para mirarlas. «Recordad, mañana en el restaurante. Os prometo que será diferente». Las niñas asintieron, una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios. Mientras las veía entrar en el edificio, Antonio sintió una creciente determinación. Ayudaría a estas niñas, costara lo que costara. «¿De vuelta al hotel, señor?», preguntó Javier. «No», respondió Antonio, con los ojos todavía en el edificio. «A la oficina. Tenemos trabajo que hacer». Mientras el coche se alejaba, Antonio no podía quitarse la imagen de las gemelas de la mente. Había algo en ellas, una chispa, una resiliencia que le recordaba a alguien. ¿Pero a quién? Sacudiendo la cabeza, se centró en la tarea que tenía por delante. Primero, se aseguraría de que estas niñas tuvieran comida en la mesa. Luego, investigaría más a fondo su situación. Y tal vez, en el proceso, descubriría por qué sentía una conexión tan fuerte con 2 pequeñas desconocidas en una ciudad que había dejado atrás hace tanto tiempo. La oficina de Antonio estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de su ordenador y el ocasional tintineo del hielo en su vaso de whisky. La noche había avanzado, pero el sueño se le escapaba. Sus ojos, cansados pero decididos, repasaban archivos antiguos y registros de la ciudad. Sofía y Luisa Dubois. Los nombres de las gemelas danzaban en su mente.
Había algo en ellas, algo que removía un rincón lejano de su memoria. Antonio se recostó en su silla, cerrando los ojos. Inmediatamente fue transportado 40 años atrás. El Sol Dorado era solo un pequeño local que olía a café recién hecho y a sueños recién horneados. Un Antonio de 30 años limpiaba la barra, con su delantal aún inmaculadamente blanco. La campanilla de la puerta sonó. «Bienvenido a El Sol Dorado», dijo automáticamente, levantando la vista. Su corazón se detuvo por un instante. Allí, iluminada por el sol de la mañana, estaba la mujer más hermosa que había visto en su vida. Cabello castaño cayendo en suaves ondas, ojos profundos que parecían contener universos enteros. «Hola», sonrió ella tímidamente. «Vi el letrero en la ventana. ¿Estáis contratando?» Antonio tartamudeó por un momento. «Sí, soy Antonio, el dueño». «Juana», respondió ella, extendiendo la mano. «Encantada de conocerte, Antonio». El sonido de una notificación en su ordenador devolvió a Antonio al presente. Parpadeando, volvió a enfocar la pantalla. Un correo electrónico de su asistente. «Señor Lorente, he encontrado información sobre Ana Dubois. Es profesora en la Escuela Primaria San Miguel. Dirección y contacto adjuntos». Antonio sintió una oleada de anticipación. Ana, la tía de las niñas. Quizás ella podría arrojar luz sobre las respuestas que buscaba. Sin pensarlo 2 veces, cogió el teléfono. A la mañana siguiente, Antonio se encontraba en una pequeña cafetería cerca de la escuela de Ana. Su corazón latía con fuerza, una sensación que no había experimentado en décadas. La puerta se abrió y entró una mujer de unos 40 años. Antonio sintió que se le cortaba la respiración. Fue como ver a un fantasma. Ana podría haber sido la gemela de Juana, solo unas décadas más joven. Los mismos ojos profundos, la misma sonrisa amable. «¿Señor Lorente?», preguntó ella, acercándose a su mesa. Antonio se puso de pie, extendiendo la mano. «Sí, gracias por venir, señorita Dubois». Se sentaron, un silencio incómodo flotando entre ellos. «Entonces», comenzó Ana, «quería hablar sobre Sofía y Luisa». Antonio asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. «Sí, las conocí ayer en mi restaurante». Ana frunció el ceño. «Mencionaron algo sobre un restaurante y una mujer amable, pero no entendí exactamente qué pasó». Antonio relató brevemente el incidente, observando cómo la preocupación arrugaba el rostro de Ana. «¿Están bien?», preguntó con la voz temblorosa. Sí, le aseguró Antonio. «Estoy más preocupado por su situación general. Mencionaron que su padre está en paro». Ana exhaló profundamente. «Tomás ha estado luchando desde que mi hermana falleció. Lo intenta, pero no es fácil». Antonio sintió una punzada en el pecho. «Lamento su pérdida». Ana sonrió con tristeza. «Gracias. Cristina era especial, igual que nuestra madre». Algo en esa frase hizo que Antonio se congelara. «¿Su madre?». «Sí», respondió Ana, un brillo nostálgico en sus ojos. «Juana. Nos crió sola. Fue la mujer más fuerte que he conocido». El mundo de Antonio pareció detenerse. Juana. El nombre resonó en su mente, trayendo consigo un torrente de recuerdos. Con manos temblorosas, buscó en su cartera. De un compartimento oculto, sacó una vieja fotografía amarillenta. En ella, un joven Antonio sonreía junto a una hermosa mujer de pelo castaño. «¿Es esta?», dudó, mostrando la foto a Ana. «¿Es esta su madre?». Los ojos de Ana se abrieron como platos. Cogió la foto con reverencia, sus dedos trazando los contornos del rostro de Juana. «Sí», susurró. «¿Pero cómo? ¿Por qué tiene usted una foto de ella?». Antonio sintió que décadas de secretos y remordimientos pesaban sobre él. «Juana. Trabajó para mí al principio de El Sol Dorado. Ella lo era todo». Ana miró a Antonio, una lenta comprensión amaneciendo en sus ojos. Usted es él, el hombre del que hablaba mi madre». Antonio tragó saliva. ¿Qué decía? Que hubo un hombre una vez, alguien a quien amó profundamente, pero las circunstancias los separaron. Ana hizo una pausa, entrecerrando los ojos.
Se fue de la ciudad, embarazada de Cristina. El mundo alrededor de Antonio pareció desdibujarse. Cristina, la madre de las gemelas. Madre. Dios mío, murmuró, la revelación golpeándolo como un tren. ¿Las niñas? Son sus nietas, completó Ana, su voz una mezcla de conmoción y asombro. Antonio se hundió en su silla, sintiendo el peso de esta revelación. Recuerdos largamente enterrados afloraron a la superficie. La sonrisa de Juana, sus planes de futuro, la terrible discusión que los separó. Y ahora, décadas después, el destino lo había traído de vuelta, conectándolo con una familia que nunca supo que tenía. Ana, dijo, con la voz embargada por la emoción, necesito arreglar esto, por Juana, por Cristina, por las niñas. Ana lo estudió durante un largo momento, como si midiera su sinceridad. Finalmente, asintió. Tenemos mucho de qué hablar, señor Lorente, dijo suavemente, y muchas decisiones que tomar. Antonio estuvo de acuerdo, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. El pasado que creía haber dejado atrás había resurgido, ofreciéndole una oportunidad de redención. Mientras él y Ana comenzaban a desentrañar décadas de secretos y malentendidos, Antonio supo una cosa con certeza: su vida y la de Sofía y Luisa nunca volverían a ser las mismas. El café se enfrió, olvidado sobre la mesa entre Antonio y Ana. El bullicio de fondo de la cafetería parecía lejano, como si los dos estuvieran encerrados en una burbuja de tiempo congelado. Cuénteme sobre ella, pidió Antonio, su voz casi un susurro. Sobre Juana, después de que se fuera. Ana respiró hondo, sus ojos aún fijos en la vieja fotografía. Mamá era fuerte, increíblemente fuerte. Llegó a nuestro pequeño pueblo embarazada y sola, pero con una determinación feroz en los ojos. Antonio sintió una punzada de culpa. Nunca mencionó al padre, respondió Ana, encontrando la mirada de Antonio. No directamente, pero a veces, a altas horas de la noche, la sorprendía mirando una vieja caja de recuerdos. Había tristeza en sus ojos, pero también amor. Antonio cerró los ojos, los recuerdos volviendo en tropel. El sol dorado se estaba expandiendo. Antonio, emocionado por el éxito, hablaba animadamente sobre el crecimiento. Piénsalo, Juana, una cadena de restaurantes por todo el país. Juana sonreía, pero había preocupación en sus ojos. ¿Antonio? ¿Y nuestra comunidad aquí? ¿La gente que depende de nosotros? Lo entenderán, argumentaba Antonio. Estamos creando oportunidades. ¿A qué coste?, preguntaba Juana en voz baja. Estamos perdiendo nuestra esencia, Antonio, lo que nos hizo especiales. La discusión se intensificó, se intercambiaron palabras duras y a la mañana siguiente Juana se había ido. «Señor Lorente», la voz de Ana lo trajo de vuelta al presente. «¿Está bien?». Antonio parpadeó, dándose cuenta de que las lágrimas habían brotado de sus ojos. «Perdóneme», murmuró, secándolas discretamente. «Por favor, continúe». «Cristina era la luz de la vida de mamá», terminó Ana, una sonrisa triste en sus labios. Cristina creció escuchando historias de un lugar mágico llamado El Sol Dorado, donde todos eran bienvenidos y nadie se iba con hambre. Antonio sintió que se le encogía el corazón, así que Juana lo recordaba como un sueño perdido. Cristina tenía curiosidad, continuó Ana. Siempre preguntaba por su padre, por el pasado de mamá. Pero Juana guardaba esos secretos cerca de su corazón. ¿Y entonces Cristina conoció a Tomás?, preguntó Antonio suavemente. Ana asintió. Sí, fue un romance vertiginoso. Se casaron jóvenes y pronto llegaron las gemelas, Sofía y Luisa. Hizo una pausa, su voz temblando. Mamá estaba tan feliz, pero también preocupada, como si supiera que no estaría para ver crecer a las niñas. Antonio frunció el ceño. ¿Qué le pasó a Juana? Cáncer, susurró Ana. Fue rápido. Cristina estaba embarazada de 6 meses de las gemelas cuando mamá recibió el diagnóstico. Falleció antes de que las niñas cumplieran 1 año. El silencio que siguió fue pesado, cargado de dolor y oportunidades perdidas. ¿Y Cristina?,
preguntó finalmente Antonio, temiendo la respuesta. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Un accidente de coche. Hace 2 años. Tomás conducía. Él sobrevivió, pero la culpa se lo come por dentro. Antonio sintió que el mundo giraba. Tanta pérdida, tantas vidas afectadas por una cadena de acontecimientos que de alguna manera se remontaban a esa fatídica discusión de hacía 35 años. Las gemelas, dijo, su voz ronca por la emoción. Son sus bisnietas, confirmó Ana, observando a Antonio de cerca. El peso de esa revelación golpeó a Antonio como una tonelada de ladrillos. ¿Bisnietas? Siempre había asumido que su linaje terminaba con él, pero de repente estaba conectado a 2 niñas que no solo llevaban su sangre, sino también la de Juana. Dios mío, murmuró, pasándose una mano por su pelo plateado. Todos estos años, todo este tiempo perdido. Ana le puso una mano suave en el brazo. Señor Lorente, nadie podría haber predicho esto. El destino funciona de maneras extrañas. Antonio asintió lentamente, tratando de procesarlo todo. Entonces, una nueva determinación iluminó sus ojos. Ana, dijo, enderezándose en su silla. He cometido muchos errores en el pasado. Errores que costaron a Juana, a Cristina y ahora a Sofía y Luisa. No puedo cambiar el pasado, pero... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Necesito hacer algo. Necesito ayudar. Ana lo estudió durante un largo momento. ¿Qué tiene exactamente en mente, señor Lorente? Primero, comenzó, ya formando planes en su mente, necesitamos asegurar que Tomás y las niñas tengan estabilidad. Un trabajo para él, apoyo para las niñas. Y luego, dudó, inseguro de cómo serían recibidas sus siguientes palabras. Me gustaría conocerlas. Conocerlas de verdad. Ser parte de sus vidas, si me lo permiten. Ana respiró hondo, considerándolo. Señor Lorente, aprecio su oferta y sus intenciones, pero entienda que esta familia ha pasado por mucho. Las niñas apenas recuerdan a su madre, y Tomás está luchando. Tenemos que ir despacio. Antonio asintió, reconociendo su cautela. Por supuesto, lo haremos a su ritmo. Pero, por favor, déjeme ayudar. Es lo menos que puedo hacer por Juana, por su memoria. Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Ana. Sabe, mamá siempre decía que el verdadero corazón de El Sol Dorado no era la comida, sino el amor y la compasión que había detrás. Quizás ese es el legado que podemos honrar juntos. Antonio sintió una oleada de emoción. Gracias, Ana, por darme esta oportunidad. Mientras comenzaban a discutir los siguientes pasos, Antonio no podía dejar de pensar en Juana. En algún lugar, esperaba, ella estaría sonriendo, sabiendo que su familia finalmente se estaba uniendo. Y aunque el camino por delante era incierto y seguramente estaría lleno de desafíos, Antonio estaba decidido a hacer las cosas bien. Esta vez, por Juana, por Cristina y sobre todo, por Sofía y Luisa. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el cementerio mientras Antonio caminaba lentamente entre las lápidas. Su corazón se hacía más pesado a cada paso, cargado con décadas de remordimientos y recuerdos incumplidos. Finalmente, se detuvo frente a una sencilla lápida de granito. Juana Dubois, 1955-2019. Amada madre y abuela. El amor es la verdadera medida de una vida. Antonio sintió que sus piernas flaqueaban. Lentamente se arrodilló sobre la hierba suave, sus dedos trazando las letras grabadas en la piedra fría. «Oh, Juana», susurró, con la voz quebrada, «¿cómo terminamos así?» Cerrando los ojos, Antonio permitió que los recuerdos lo inundaran. El sol dorado era solo un sueño garabateado en servilletas y discutido en noches de insomnio. Antonio, rebosante de ambición e ideales, apenas podía contener su emoción. «Piénsalo, Juana», exclamaba, agitando los brazos en su pequeño apartamento. Un lugar donde todos son bienvenidos, donde una comida no es solo comida, sino un acto de comunión. Juana sonreía, sus ojos brillando con la misma pasión. «Es precioso, Antonio, pero ¿cómo vamos a hacerlo realidad?»
Antonio le tomó las manos. Juntos, tú y yo, podemos cambiar el mundo, un plato a la vez. El día de la inauguración, el pequeño local brillaba, cada superficie pulida para reflejar las esperanzas y los sueños de sus fundadores. Con un delantal nuevo, Juana colocó una tarta de manzana recién horneada en el mostrador. «Para la buena suerte», dijo con una sonrisa. Antonio la atrajo en un fuerte abrazo. «No necesitamos suerte, nos tenemos el uno al otro». La campanilla sobre la puerta sonó, anunciando a su primer cliente. «Bienvenidos a El Sol Dorado», dijeron al unísono, sus rostros radiantes de orgullo y expectación. El éxito llegó rápidamente. El Sol Dorado se convirtió en el corazón de la comunidad. Antonio y Juana trabajaban codo con codo, convirtiendo a los clientes en familia. Una noche, después de cerrar, Antonio encontró a Juana sentada en una mesa, repasando los libros. «¿Qué pasa?», preguntó, notando su expresión preocupada. Juana suspiró. «Antonio, estamos creciendo muy rápido. Me preocupa que perdamos lo que hace especial este lugar». Él se sentó a su lado, tomándole la mano. «Nunca. Lo que tenemos aquí es mágico, Juana. Imagina si pudiéramos compartir esto con más gente». Juana sonrió, pero había un atisbo de duda en sus ojos. «Quizás, pero prométeme que nunca olvidaremos por qué empezamos». «Te lo prometo», dijo Antonio, sellando el voto con un beso. La fatídica discusión. Antonio, embriagado por el éxito y las posibilidades, hablaba de franquicias y expansión nacional. «Podríamos tener un El Sol Dorado en cada ciudad», exclamó, sus ojos brillando de ambición. Juana, sin embargo, dudaba. «¿Y la gente de aquí, nuestra comunidad?» «Lo entenderán», argumentó él. «Estamos creando oportunidades». «Pero, ¿a qué coste?», replicó Juana, su voz temblando de emoción. «Estamos perdiendo nuestra alma, Antonio, lo que nos hace únicos». Las palabras se acaloraron, se lanzaron acusaciones. «Has cambiado, Juana», dijo, con lágrimas en los ojos. «No eres el hombre del que me enamoré». «Y tú me estás frenando», gritó Antonio, palabras de las que se arrepentiría el resto de su vida. A la mañana siguiente, Juana se había ido, sin nota, sin explicación. Simplemente se había ido. Antonio abrió los ojos, volviendo al presente. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas arrugadas. «Fui un tonto, Juana», murmuró a la lápida. «Tenías razón, perdí el rumbo, olvidé lo que realmente importaba». Sacó la vieja fotografía, la misma que le había mostrado a Ana. En ella, un joven Antonio y Juana sonreían con esperanza y amor frente al recién inaugurado El Sol Dorado. «Te busqué, ¿sabes?», continuó, su voz temblando. «Pero desapareciste sin dejar rastro. ¿Y yo? Me enterré en el trabajo, tratando de llenar el vacío que dejaste». Antonio trazó el rostro de Juana en la foto. Si hubiera sabido que estabas embarazada, oh, Juana, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Una suave brisa agitó las hojas de los árboles cercanos y por un momento Antonio casi pudo oír la risa de Juana en el aire. «Construí un imperio», reflexionó con amargura, «pero perdí lo que realmente importaba, la familia, el amor, la verdadera esencia de lo que soñamos juntos». Lentamente, Antonio se puso de pie, sus rodillas protestando. Echó un último vistazo a la lápida, una nueva determinación creciendo en su pecho. «No puedo cambiar el pasado, mi amor», dijo en voz baja, «pero te prometo, aquí y ahora, que haré todo lo que esté en mi poder para cuidar de nuestra familia. Sofía, Luisa, Tomás, tendrán todo el apoyo y el amor que pueda ofrecer». Inhaló profundamente, sintiendo como si un peso se estuviera levantando de sus hombros. «Y el Sol Dorado, lo devolveré a sus raíces, a nuestros valores originales. Volverá a ser un lugar de comunidad, compasión y amor. Tu legado seguirá vivo, Juana, lo prometo». Con cuidado, Antonio colocó un pequeño ramo de margaritas, las favoritas de Juana, en la base de la lápida. Junto a ellas dejó la vieja fotografía. «Hasta que nos volvamos a ver, mi amor», susurró, tocando la piedra por última vez.
Mientras se alejaba, Antonio sintió una mezcla de tristeza y resolución. El pasado no podía deshacerse, pero el futuro aún estaba por escribir, y haría todo lo posible por honrar la memoria de Juana y reparar los errores del pasado. Con paso firme, abandonó el cementerio, su mente ya formando planes. Había mucho por hacer: ayudar a Tomás a encontrar un trabajo, asegurar un futuro brillante para las gemelas, revitalizar el sol dorado. El sol se ocultó en el horizonte, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Antonio no pudo evitar la pequeña y suave sonrisa en sus labios. Era como si Juana estuviera enviando una señal, aprobando sus planes y ofreciéndole su perdón silencioso. «Gracias, Juana», murmuró al cielo crepuscular, «por todo». Y con eso, Antonio Lorente se embarcó en el viaje más importante de su vida: redimir el pasado y construir un futuro digno del amor que él y Juana una vez compartieron. El ascensor gimió en protesta mientras subía lentamente al 5º piso. Antonio se ajustó el cuello de la camisa, sintiéndose fuera de lugar con su caro traje en un edificio tan ruinoso. El olor a moho y a comida recalentada flotaba en el aire. Al entrar en el pasillo tenuemente iluminado, Antonio dudó. El número 507 era visible en la puerta de enfrente. Su pintura descascarada revelaba capas anteriores. Respirando hondo, llamó. Pasos arrastrados resonaron al otro lado, seguidos de excitados susurros infantiles. La puerta se abrió, revelando a Tomás Dubois. El hombre parecía haber envejecido una década desde la última foto que Antonio había visto. Profundas sombras bajo sus ojos, hombros encorvados como si llevara un peso invisible. «¿Señor Dubois?», preguntó Antonio en voz baja. «Soy Antonio Lorente. ¿Puedo pasar?». Tomás frunció el ceño, la confusión evidente en su rostro cansado. «¿Lorente, el dueño de ese restaurante?». Antes de que Antonio pudiera responder, 2 pequeñas cabezas asomaron por detrás de las piernas de Tomás. «Es el hombre del coche bonito», exclamó Sofía, sus ojos iluminándose en reconocimiento. Luisa, más tímida, solo saludó con la mano. Tomás miró a sus hijas, luego de nuevo a Antonio, la sospecha creciendo en su mirada. «¿Qué quieren decir? ¿Qué quiere usted?». Antonio sintió el peso de décadas de secretos y malentendidos entre ellos. «Señor Dubois, sé que esta visita es inesperada, pero tengo información importante sobre su suegra, Juana». El nombre pareció resonar en el estrecho pasillo. Por un momento, Tomás se quedó helado. Luego, a regañadientes, abrió más la puerta. «Entre», murmuró. El interior del apartamento era aún más revelador que el exterior. Una sola habitación servía de sala de estar, cocina y comedor. Un sofá gastado ocupaba una pared, claramente sirviendo también de cama. Los juguetes estaban apilados ordenadamente en un rincón, la mayoría con aspecto de haber sido muy usados. Las gemelas corrieron al sofá, observando a los adultos con ojos curiosos. Tomás señaló una maltrecha silla de cocina. «Por favor, siéntese». Antonio obedeció, notando cómo Tomás permanecía de pie, como si necesitara la ventaja de la altura. «Entonces», comenzó Tomás, con los brazos cruzados, «¿por qué un millonario como usted se preocupa por Juana?». Antonio respiró hondo para calmarse. «¿Señor Dubois?». «Tomás, lo que voy a decirle puede ser difícil de creer, pero le pido que me escuche». Durante los siguientes minutos, Antonio relató su historia con Juana, los inicios de El Sol Dorado, su relación, la discusión que los separó. Tomás escuchó en silencio, su expresión cambiando entre la conmoción, la ira y la incredulidad. «¿Me está diciendo», dijo finalmente Tomás, con la voz temblorosa, «que usted es el padre de Cristina, el abuelo de mis hijas?» Antonio asintió solemnemente. «No lo sabía, no hasta hace unos días. Si lo hubiera sabido». «¿Si lo hubiera sabido qué?», lo interrumpió Tomás, alzando la voz. «Habría aparecido para ayudar cuando Cristina se moría, cuando perdí mi trabajo, cuando sus nietas se morían de hambre». Las gemelas se encogieron en el sofá, asustadas por el tono de su padre. Antonio se levantó lentamente,
con las manos en alto en un gesto de paz. Tomás, tienes todo el derecho a estar enfadado conmigo. Cometí errores terribles, errores que os costaron mucho a ti y a tu familia. No puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí ahora. Quiero ayudar. Tomás soltó una risa amarga. ¿Ayudar? ¿Y cómo piensa hacer eso exactamente? Para empezar, dijo Antonio con calma, puedo ofrecerte un trabajo en el Sol Dorado, un puesto de dirección con un salario y beneficios que os permitirán a ti y a las niñas una vida cómoda. Por un momento, Tomás pareció tentado. La promesa de seguridad financiera era clara en sus ojos. Pero entonces su rostro se endureció de nuevo. No necesito su caridad. No es caridad, insistió Antonio. Es una oportunidad para un nuevo comienzo, para darles a tus hijas el futuro que se merecen. En ese momento, Sofía saltó del sofá. Papá, por favor, ¿podríamos tener nuestra propia habitación, con camas de verdad? Luisa se unió a su hermana, con los ojos suplicantes. Y no tendrías que trabajar tantas horas. Podríamos cenar juntos todas las noches. Tomás miró a sus hijas, dividido. Antonio vio su oportunidad. Tomás, dijo suavemente, sé que no merezco tu confianza, pero piensa en las niñas. Se merecen una oportunidad, y tú también. Durante un largo momento, el silencio reinó en el pequeño apartamento. Luego, lentamente, los hombros de Tomás se hundieron. Necesito tiempo para pensar, murmuró. Antonio asintió comprensivamente. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Dejó una tarjeta de visita sobre la mesa. Ahí está mi número personal. Cuando estés listo, llámame. De día o de noche. Mientras se preparaba para irse, Antonio sintió un tirón en la manga. Era Luisa. Señor, dijo tímidamente, ¿de verdad conoció a nuestra abuela? Antonio se arrodilló, encontrando la mirada de la niña. Sí, cariño. Vuestra abuela fue la persona más increíble que he conocido. Sofía se unió a su hermana. ¿Nos contarás cosas sobre ella? Papá no habla mucho. Antonio miró a Tomás, quien, tras un momento de vacilación, asintió levemente. ¿Qué tal esto?, propuso Antonio, con una sonrisa amable. La próxima vez que nos veamos, traeré algunas fotos antiguas y os contaré todo sobre vuestra abuela. ¿Trato hecho? Las gemelas asintieron con entusiasmo, sus rostros iluminándose ante la idea. Al ponerse de pie, Antonio notó un sutil cambio en la postura de Tomás. El hombre más joven seguía receloso, pero había un destello de esperanza. «Señor Lorente», dijo Tomás, acompañándolo a la puerta, «no puedo prometer nada, pero gracias por venir». Antonio sonrió suavemente. «Gracias a ti por escucharme, Tomás. Y por favor, recuerda que ya no estás solo. No ahora». Mientras el ascensor descendía, Antonio sintió un torbellino de emociones. Tristeza por el tiempo perdido, culpa por los errores del pasado, pero también un atisbo de esperanza. Era un comienzo, por pequeño que fuera. Al salir del edificio, miró hacia la ventana del quinto piso. Por un breve instante, vio dos caritas pegadas al cristal, saludando tímidamente. Antonio les devolvió el saludo, una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. El camino por delante sería largo y desafiante, pero por primera vez en décadas sintió que iba en la dirección correcta. Con pasos decididos, caminó hacia su coche, su mente ya trazando los siguientes movimientos. Había mucho que hacer, muchos errores que enmendar. Pero con Juana como su estrella guía y el futuro de Sofía y Luisa como su motivación, Antonio sabía que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas. El viaje hacia la redención no había hecho más que empezar. La sala de conferencias en el piso 30 del edificio corporativo de El Sol Dorado estaba tensa. Sentado a la cabeza de una larga mesa de caoba, Antonio Lorente estudiaba los rostros de los ejecutivos que lo rodeaban. Algunos parecían curiosos, otros ansiosos y unos pocos, como Ricardo, inequívocamente escépticos. «Damas y caballeros», comenzó Antonio, su voz firme a pesar de sus 70 años. «He convocado esta reunión para discutir un cambio significativo en la dirección de nuestra compañía.
Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire por un momento antes de continuar. En los últimos días he tenido la oportunidad de revisitar nuestras raíces, el primer restaurante, El Sol Dorado, el corazón de todo lo que hemos construido. Y lo que vi, bueno, no era el legado que pretendía dejar. Ricardo se removió incómodo en su asiento. Señor Lorente, si esto es por el incidente con esa empleada. Antonio levantó una mano para silenciarlo. Es mucho más que un incidente, Ricardo. Se trata de quiénes somos como empresa y como comunidad. Pulsó un botón y una presentación comenzó en la pantalla detrás de él. Imágenes del El Sol Dorado original, fotos de clientes sonrientes y empleados felices a lo largo de las décadas. Cuando empecé este negocio, continuó Antonio, la emoción tiñendo su voz, no se trataba solo de vender hamburguesas y batidos. Se trataba de crear un hogar lejos del hogar para nuestra comunidad. Un lugar donde todos fueran bienvenidos, donde nadie pasara hambre. Miró alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada ejecutivo. En algún punto del camino perdimos esa visión. Nos convertimos en otra gran corporación, priorizando el beneficio sobre las personas. Ricardo se aclaró la garganta. Con todo el respeto, señor Lorente, esos beneficios construyeron un imperio. Tenemos accionistas que satisfacer, objetivos que cumplir. Antonio asintió. Entiendo su preocupación, Ricardo. Pero, ¿y si le dijera que podemos hacer ambas cosas? Ser financieramente exitosos y socialmente responsables. Pulsó otro botón revelando nuevas imágenes, gráficos, proyecciones financieras, planes detallados. Propongo un nuevo programa, Oportunidades Doradas. Contrataremos a desempleados locales, proporcionaremos formación y desarrollo profesional. Convertiremos nuestros restaurantes en centros comunitarios, ofreciendo programas extraescolares para niños, clases de alfabetización para adultos y más. La sala estalló en murmullos. Algunos ejecutivos parecían intrigados, otros claramente no convencidos. Señor Lorente, habló una ejecutiva de marketing, la señora Chen. Esto suena inspirador, pero ¿cómo podemos asegurar que no afectará a nuestro resultado final? Antonio sonrió. Excelente pregunta, señora Chen. De hecho, los estudios demuestran que las empresas con una fuerte responsabilidad social tienen una mejor retención de empleados, una mayor lealtad de los clientes y, a largo plazo, un rendimiento financiero más sólido. Durante los siguientes 20 minutos expuso el plan en detalle, respondiendo preguntas y abordando preocupaciones. Poco a poco vio cómo la resistencia en muchos rostros comenzaba a suavizarse. Todos, excepto Ricardo. «Esto es una locura», estalló finalmente. «Estamos tirando por la borda décadas de estrategias probadas por, ¿qué? ¿Una repentina crisis de conciencia?» La sala se quedó en silencio. Antonio miró a Ricardo con calma. «No, Ricardo. Estamos volviendo a nuestras raíces, y en cuanto a ti, quizás es hora de que reconsideres si tus valores se alinean con los de la compañía». Ricardo palideció, comprendiendo la implicación. Antonio se volvió hacia el grupo. «No espero que todos estéis de acuerdo de inmediato, pero os pido que le deis una oportunidad a esta visión. Empecemos con un programa piloto en el restaurante original. Si tiene éxito, nos expandiremos gradualmente». Tras más discusión y una votación ajustada, el plan fue aprobado. Antonio sintió una oleada de alivio y determinación. La semana siguiente, Antonio estaba de vuelta en el restaurante original. El lugar bullía de actividad. Pintores refrescaban las paredes, electricistas instalaban nueva iluminación y un equipo de diseño reorganizaba el espacio para incluir un área comunitaria. En medio de todo estaba Isabel, dirigiendo las operaciones con eficiencia y entusiasmo. «¡Isabel!», la llamó Antonio, haciendo que se girara con una brillante sonrisa. «Señor Lorente, qué bueno verle. Estamos progresando mucho». Antonio miró a su alrededor, claramente impresionado. «Ya lo veo. ¿Cómo está reaccionando la comunidad?» Isabel lo llevó a un tablón de anuncios recién instalado, cubierto de notas y dibujos de colores. «Véalo usted mismo», dijo, señalando los mensajes. «No puedo esperar a las clases de cocina».
Por fin un lugar seguro para mis hijos después de la escuela. Gracias por devolver la esperanza a nuestro barrio. Antonio sintió un nudo en la garganta. Esto es increíble, Isabel. Has hecho todo esto en una semana. Isabel se sonrojó ligeramente. Bueno, tuve mucha ayuda. La comunidad se unió de verdad cuando se enteraron de los planes. Ah, y hay algo más que creo que querrá ver. Lo llevó a la parte trasera del restaurante, donde una pequeña multitud se había reunido. En el centro, para sorpresa de Antonio, estaban Tomás y las gemelas. Tomás, con un uniforme de El Sol Dorado, estaba demostrando cómo usar el nuevo equipo de cocina. Sofía y Luisa, con pequeños delantales, lo observaban con admiración. Tomás aceptó el trabajo, explicó Isabel en voz baja. Dirige nuestro nuevo programa de formación para jóvenes y desempleados. Antonio contempló la escena, sintiendo una oleada de orgullo y emoción. Tomás levantó la vista, notando su presencia, y le dedicó un pequeño asentimiento de reconocimiento. Las gemelas, al ver a Antonio, corrieron hacia él. ¡Abuelo!, gritaron al unísono, rodeando sus piernas con los brazos. Antonio se quedó helado por un momento, sorprendido por la muestra de afecto. Luego, lentamente, se arrodilló para abrazarlas como es debido. «Hola, mis queridas», dijo en voz baja. «¿Os gusta el nuevo restaurante?» Sofía asintió con entusiasmo. «Es genial. Papá dice que podemos venir aquí después de la escuela a hacer los deberes. Y a jugar», añadió Luisa, y sonríe mucho más ahora. Ya no está siempre triste. El corazón de Antonio se llenó. Mirando por encima de las cabezas de las niñas, vio a Tomás observando. El hombre más joven ofreció una leve sonrisa y un asentimiento, como diciendo gracias. Isabel, que había estado observando en silencio, tocó el hombro de Antonio. «Señor Lorente, creo que tenemos algo especial aquí». Antonio se puso de pie, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Sí, Isabel, creo que sí». Mientras regresaban al frente, Antonio notó gente reunida fuera de la ventana, señalando, sonriendo, charlando animadamente. «Parece que se ha corrido la voz», comentó Isabel. Antonio asintió, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Sabes, Isabel, cuando empecé este negocio hace tantos años, soñaba con crear algo más que un restaurante, un lugar que fuera el corazón de la comunidad». Hizo una pausa, contemplando las paredes recién pintadas, el bullicio de la actividad, los rostros sonrientes. «Creo que finalmente estamos en el camino correcto». Isabel sonrió, colocando una mano reconfortante en su brazo. «Más vale tarde que nunca, señor Lorente». Antonio se rió suavemente. «Sí, querida, más vale tarde que nunca». Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un brillo dorado a través de las ventanas del restaurante, Antonio sintió una paz que no había experimentado en décadas. El sol dorado estaba volviendo a sus raíces, y al hacerlo, él estaba redescubriendo el propósito y la alegría que lo habían impulsado durante tanto tiempo. El camino por delante seguiría siendo desafiante, pero con Isabel, Tomás, las gemelas y toda la comunidad a su lado, Antonio sabía que estaban en el camino correcto. El verdadero, el sol dorado, un faro de esperanza, comunidad y compasión, estaba renaciendo. Y esta vez lo haría bien. El sol apenas había tocado el horizonte cuando Tomás llegó a El Sol Dorado. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba el cuello de su nuevo uniforme. Respirando hondo, empujó la puerta del restaurante. El olor a café recién hecho y a pan caliente lo recibió, junto con la sonrisa acogedora de Isabel. «Buenos días, Tomás. ¿Listo para tu primer día?» Él asintió, tratando de ocultar sus nervios. «Creo que sí». Las niñas apenas pudieron dormir de la emoción. Isabel se rió, llevándolo a la cocina. «No son las únicas emocionadas. Vamos, déjame presentarte al equipo». Mientras Isabel hacía las presentaciones, Tomás notó miradas curiosas y susurros. Claramente, su historia, o parte de ella, ya se había extendido. José, el jefe de cocina, le ofreció un cálido apretón de manos. «Bienvenido a bordo, Tomás. He oído que tienes algo de experiencia en la cocina». «Un poco», admitió Tomás. «Trabajé en algunos restaurantes antes de que todo pasara.
José asintió con simpatía. Bueno, estamos contentos de tenerte. Empecemos con lo básico y vamos construyendo, ¿vale? Durante la mañana, Tomás trabajó duro para aprender las rutinas y los procedimientos. Sus manos, antes hábiles para voltear sartenes y picar ingredientes, se sentían torpes después de años alejado de los fogones. Más de una vez se encontró sonrojándose por errores simples. Durante la hora punta del almuerzo, Tomás oyó a 2 empleados más jóvenes susurrando junto al fregadero. «Es él, ¿verdad? El tipo que el señor Lorente contrató por pena. Oí que estaba prácticamente en la calle. ¿Te imaginas lo que pensarán los clientes?» A Tomás se le revolvió el estómago. Quizás esto era un error. Quizás no pertenecía aquí. Pero entonces, como si sintiera su malestar, Isabel apareció a su lado. «Oye, ¿cómo va todo?», preguntó en voz baja. Tomás se encogió de hombros. «Creo que estoy retrasando a todo el mundo». Isabel le ofreció una sonrisa alentadora. «Es tu primer día, Tomás. Nadie espera la perfección. Lo importante es que estás aquí, intentándolo. Eso es más de lo que la mayoría haría en tu situación». Sus palabras parecieron quitarle parte del peso de encima. Con un asentimiento agradecido, Tomás volvió al trabajo, decidido a demostrar su valía. Mientras tanto, en la oficina corporativa, Antonio se enfrentaba a sus propios desafíos. Una pila de informes y correos electrónicos alarmados se amontonaba en su escritorio. «Señor Lorente», dijo su asistente, entrando con otra carpeta, «el Departamento de Finanzas solicita una reunión urgente. Están preocupados por los costes del programa Oportunidades Doradas». Antonio suspiró, masajeándose las sienes. «Prográmala para mañana, por favor. ¿Y podrías llamar a Ricardo? Necesitamos hablar». Momentos después, Ricardo entró, con la postura tensa. «Señor, ¿quería verme?» Antonio le hizo un gesto para que se sentara. «Ricardo, he recibido informes de que has sido poco cooperativo con nuestras nuevas iniciativas». Ricardo se movió con inquietud. «Señor Lorente, con todo respeto, estos cambios son arriesgados. Estamos tirando por la borda años de estrategias probadas, por lo que equivale a un proyecto de caridad». Antonio lo estudió por un momento. «Ricardo, ¿recuerdas por qué entraste en este negocio?». La pregunta pareció pillar a Ricardo por sorpresa. «Bueno, por el éxito, por supuesto. Para construir algo significativo». «¿Y qué hay más significativo que cambiar vidas?», preguntó Antonio en voz baja. «¿Que dar esperanza a una comunidad?». Ricardo se quedó en silencio, librando claramente una batalla interna. Antonio continuó. «No te pido que estés de acuerdo con todo de la noche a la mañana, pero te pido que le des una oportunidad. Ve al restaurante, ve por ti mismo lo que estamos construyendo». Tras una larga pausa, Ricardo asintió lentamente. «Lo intentaré, señor». De vuelta en el restaurante, el día llegaba a su fin. Tomás, agotado pero satisfecho, limpiaba el mostrador cuando unas voces familiares llegaron a sus oídos. «¡Papá!». Sofía y Luisa entraron corriendo, con los rostros radiantes de emoción. Detrás de ellas, Ana entró con una sonrisa cansada. «Hola, princesas», dijo Tomás, agachándose para abrazarlas. «¿Qué tal la escuela?». «Genial», respondió Sofía. «Mi profesora dice que mi lectura ha mejorado mucho. Y he hecho un nuevo amigo hoy», añadió Luisa. «Va a venir aquí mañana al programa extraescolar». El corazón de Tomás se hinchó de orgullo y gratitud. En solo unas semanas, el cambio en sus hijas era palpable. Estaban más felices, más seguras de sí mismas. Isabel se unió a ellos, sonriendo ante la escena. «Hola, chicas, ¿qué tal un batido especial para celebrar el primer día oficial de vuestro padre?». Mientras las gemelas vitoreaban, Ana apartó a Tomás. «¿Cómo ha ido?», preguntó suavemente. Tomás dudó. «Duro», admitió. «Pero bueno, mejor de lo que esperaba». Ana sonrió, apretándole el brazo tranquilizadoramente. «Estoy orgullosa de ti, Tomás. Sé que no fue fácil aceptar ayuda, pero mira cuánto ha cambiado todo». Él asintió, viendo a sus hijas reír con Isabel. «Sí, creo que tomamos la decisión correcta».
Con el paso de las semanas, las pequeñas victorias comenzaron a acumularse. El programa extraescolar de El Sol Dorado ganó popularidad rápidamente, con docenas de niños acudiendo cada día para recibir ayuda con los deberes y participar en actividades. Superando su nerviosismo inicial, Tomás se convirtió en un mentor para otros aprendices. Su historia de lucha personal inspiró a muchos que, como él, buscaban una segunda oportunidad. Isabel, por su parte, floreció en su papel de liderazgo. Su compasión y dedicación eran contagiosas, inspirando a todo el equipo a abrazar la nueva visión de El Sol Dorado. Un día, durante la visita semanal de Antonio, notó una nueva adición en la pared del restaurante: un mural de fotos. «¿Qué es esto?», le preguntó a Isabel. Ella sonrió, guiándolo más cerca. «Es nuestro muro de las transformaciones». Cada foto cuenta la historia de alguien cuya vida fue tocada por oportunidades doradas. Antonio examinó las imágenes, reconociendo rostros que una vez había visto en las calles, ahora sonriendo con uniformes de El Sol Dorado. Familias reunidas para comer, niños mostrando con orgullo sus notas. En el centro del mural, una foto en particular le llamó la atención. Tomás, Sofía y Luisa, todos radiantes, con el restaurante de fondo. «Increíble», murmuró Antonio, sintiéndose abrumado. En ese momento, la puerta principal se abrió, y para sorpresa de todos, entró Ricardo. El gerente regional miró a su alrededor, claramente impresionado por los cambios. Su mirada se posó en el muro de fotos y por un instante Antonio vio que algo cambiaba en su expresión. «Señor Lorente», dijo Ricardo, acercándose, creo que ahora lo entiendo». Antonio sonrió, poniendo una mano en el hombro de Ricardo. «Bienvenido de nuevo al verdadero espíritu de El Sol Dorado, Ricardo». Mientras el sol se ponía, proyectando un brillo dorado a través de las ventanas del restaurante, Antonio sintió una oleada de orgullo y gratitud. Los desafíos seguían siendo muchos y el camino por delante seguía siendo duro, pero al mirar a su alrededor, a Isabel liderando con gracia, a Tomás encontrando su lugar, a las gemelas floreciendo e incluso a Ricardo comenzando a cambiar de opinión, supo que estaban en el camino correcto. El Sol Dorado no era solo un restaurante, era un faro de esperanza, un catalizador para el cambio, un hogar para cualquiera que entrara por sus puertas. Y con cada pequeña victoria, con cada vida tocada, estaban reescribiendo no solo la historia de la compañía, sino la de toda una comunidad. Antonio sonrió para sus adentros. Juana estaría orgullosa. El sol de la mañana bañaba el recién reformado El Sol Dorado con un brillo dorado, como si bendijera los cambios realizados en los últimos meses. Antonio Lorente, ahora con 71 años, se detuvo afuera para contemplar la vista. Habían pasado 6 meses desde el escándalo que casi lo destruyó todo, y por fin un nuevo día había amanecido. Al entrar, fue recibido por el animado bullicio de conversaciones y risas. En un rincón, un grupo de personas mayores jugaba al ajedrez. En otro, los estudiantes repasaban sus libros en el programa de tutorías extraescolares. El aroma a café recién hecho y a pan horneado llenaba el aire, mezclándose con el inconfundible aroma de la esperanza y la renovación. Isabel lo vio y se acercó con una sonrisa radiante. «Buenos días, señor Lorente. ¿Todo listo para el gran anuncio?». Antonio asintió, sus ojos llenos de orgullo y nostalgia. Mientras caminaba por el restaurante, no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que los había llevado hasta allí. La decisión de ser absolutamente transparentes durante la crisis, aunque arriesgada, había demostrado ser la salvación de El Sol Dorado. La comunidad, conmovida por su honestidad y resolución, se había unido de formas inesperadas. Cerca del muro comunitario, ahora ampliado para cubrir toda una pared, Antonio se detuvo a leer un recorte de periódico reciente. Ex ejecutivo de El Sol Dorado, condenado por fraude. La foto adjunta mostraba a Ricardo siendo escoltado fuera del juzgado. Antonio sintió una punzada de tristeza, pero también la satisfacción de que se hubiera hecho justicia. Tomás, ahora gerente general, se acercó con una sonrisa. «Está todo listo en la sala de conferencias, señor Lorente».
Momentos después, Antonio se encontraba frente a una pequeña multitud: empleados, miembros de la junta y representantes de la comunidad. Respirando hondo, comenzó: Buenos días a todos. Hoy no solo marca un nuevo capítulo para El Sol Dorado, sino el cierre de una era. Después de mucho pensar, he decidido que es hora de que me retire. Una oleada de sorpresa recorrió la sala, pero Antonio levantó la mano para pedir silencio. No os preocupéis, El Sol Dorado está en excelentes manos. Es con gran orgullo que anuncio nuestra nueva estructura de liderazgo: Isabel Peterson como directora ejecutiva y Tomás Dubois como director de operaciones. La sala estalló en un entusiasta aplauso mientras Isabel y Tomás subían, con aspecto igualmente atónito y agradecido. Estos dos, continuó Antonio, encarnan todo lo que El Sol Dorado representa: compasión, integridad, resiliencia. Bajo su liderazgo, sé que nuestra misión de alimentar no solo cuerpos, sino también almas, seguirá floreciendo. Hizo una pausa, paseando la mirada por la sala. Estos últimos meses nos han puesto a prueba de formas inimaginables. Nos hemos enfrentado a nuestra mayor crisis y hemos salido no solo supervivientes, sino transformados. Y eso, amigos míos, es gracias a todos y cada uno de vosotros. De su bolsillo sacó una vieja fotografía, la misma que mostraba a una joven Juana y a un Antonio de pelo oscuro frente al El Sol Dorado original. Esta es Juana, la verdadera fundadora de El Sol Dorado en espíritu. Ella me enseñó que la verdadera medida del éxito no es el beneficio, sino las vidas que tocamos. La sala se sumió en un respetuoso silencio, muchos ojos brillando. Justo en ese momento, las puertas se abrieron y entraron Sofía y Luisa, llevando un gran pastel decorado con el nuevo logotipo de El Sol Dorado. ¡Sorpresa, abuelo!, pitorearon al unísono. Antonio se rió, su corazón desbordado de amor. Las gemelas, ahora sanas y radiantes, eran la prueba viviente de la transformación que todos habían experimentado. La celebración que siguió estuvo llena de risas, historias compartidas y promesas de futuro. Antonio circuló entre los invitados, saboreando cada momento, cada rostro, cada abrazo. Al atardecer, se encontró afuera, observando la puesta de sol en un mar de oro. Isabel se unió a él, entregándole una taza de café. ¿En qué piensa?, dijo en voz baja. Antonio sonrió. Solo pensaba en el poder de los pequeños actos de bondad. ¿Sabes? Todo esto comenzó con una camarera compasiva alimentando a 2 niñas hambrientas. Isabel se sonrojó ligeramente. ¿Quién hubiera pensado que ese momento cambiaría tantas vidas? Así es como ocurre el cambio real, reflexionó Antonio. No a través de grandes gestos, sino a través de pequeños actos de amor y compasión, uno a uno. Permanecieron en un silencio cómplice durante un rato, viendo a la gente entrar y salir del restaurante, familias reuniéndose para cenar, voluntarios llegando para el turno de noche, estudiantes instalándose para estudiar. «Ha construido algo increíble aquí, señor Lorente», dijo finalmente Isabel. «Algo que perdurará más allá de todos nosotros». Antonio negó con la cabeza. «Lo construimos nosotros, Isabel. Todos nosotros. Y por eso sé que está en buenas manos». Mientras el cielo se teñía de rosa y oro, Antonio sintió una profunda sensación de paz. El Sol Dorado no era solo un restaurante o incluso una empresa. Era un testimonio del poder del amor, la compasión y la comunidad. Pensó en Juana, en Cristina, en todos los que habían formado parte de este viaje, y supo, en el fondo de su corazón, que estarían orgullosos. Mientras las luces del restaurante se encendían, proyectando un cálido resplandor sobre la calle, Antonio sonrió. Un nuevo capítulo estaba comenzando, no solo para El Sol Dorado, sino para toda la comunidad. Y aunque su papel activo estaba llegando a su fin, Antonio sabía que el verdadero trabajo, el de nutrir almas, difundir la bondad, construir conexiones, continuaría. Un plato a la vez, una sonrisa a la vez, un acto de compasión a la vez. Porque al final eso era lo que realmente importaba. No los beneficios ni el reconocimiento, sino los lazos forjados, las vidas cambiadas, las almas alimentadas. Y mientras Antonio contemplaba la vibrante escena ante él,
el bullicioso restaurante, la comunidad unida, el legado de amor que había crecido de un simple sueño. Supo que había cumplido la promesa que le hizo a Juana tantos años atrás. El sol dorado era verdaderamente el corazón de una comunidad, y su calor continuaría brillando, alimentando cuerpos y nutriendo almas por generaciones venideras. Esa noche, de vuelta en casa, Antonio se preparó para acostarse y cogió la vieja foto de Juana de su mesita de noche. «Oh, Juana», murmuró, trazando su rostro con el dedo. «Espero estar haciendo lo correcto. Espero estar honrando tu legado». Y por un breve instante, quizás solo su imaginación, Antonio podría haber jurado que vio a Juana devolviéndole la sonrisa, sus ojos rebosantes de orgullo y amor. Con esa imagen en mente, se durmió, consolado por el conocimiento de que, pasara lo que pasara al día siguiente, lo enfrentaría con la fuerza y la integridad que Juana siempre había visto en él. El legado de Juana seguiría vivo, no solo entre las paredes de El Sol Dorado, sino en los corazones y las acciones de todos los que había tocado. Y Antonio estaba decidido a asegurar que ese legado permaneciera intacto, sin importar el coste. La oficina de Antonio estaba en silencio, la tensión palpable en el aire. Ricardo estaba sentado rígidamente en una silla frente al escritorio, su mirada oscilando entre el desafío y la ansiedad. Antonio, por su parte, parecía tranquilo, aunque su corazón latía con fuerza. «Ricardo», comenzó Antonio, su voz firme, «descubrimos algo durante nuestra reciente auditoría, algo que me perturbó profundamente». Ricardo se movió con inquietud. «¿De qué está hablando, señor Lorente?» Antonio deslizó una carpeta sobre el escritorio. «Compruébelo usted mismo». Con manos temblorosas, Ricardo abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron como platos mientras hojeaba páginas de gráficos, cifras y pruebas irrefutables de su fraude. «Puedo explicarlo», tartamudeó. «Por favor, hágalo», respondió Antonio, su tono gélido. Ricardo comenzó a murmurar excusas, presiones financieras, problemas personales, cualquier cosa para justificar sus acciones. Pero mientras hablaba, su voz cambió. La actitud defensiva dio paso a algo más siniestro. «Sabe, señor Lorente», dijo Ricardo, enderezándose en su silla, «no soy el único con secretos». Antonio frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» Ricardo esbozó una sonrisa maliciosa. «Juana Dubois, su aventura secreta, la hija que abandonó. Estoy seguro de que a los accionistas les fascinaría esa historia». La sangre de Antonio se heló. ¿Cómo lo sabía Ricardo? Dándose cuenta de su ventaja, Ricardo continuó. «¿Qué tal un trato? Usted pasa por alto mis discrepancias y yo mantengo su historia en secreto. Todos ganan». Por un momento, Antonio se sintió tentado. Era una salida fácil. Podía evitar el escándalo, proteger la reputación de la empresa. Pero entonces la voz de Juana resonó en su mente. «Nuestra integridad es lo que nos hace especiales». Antonio se levantó lentamente, su determinación renovada. «No, Ricardo, no habrá ningún trato. Lo que hiciste estuvo mal y habrá consecuencias». La puerta se abrió de golpe e Isabel entró, seguida por 2 guardias de seguridad. «Señor Lorente, ¿todo bien aquí?» Antonio asintió. «Sí, Isabel. Por favor, acompañe al señor Ricardo afuera. Sus servicios ya no son necesarios en El Sol Dorado». Mientras se llevaban a Ricardo, que gritaba amenazas, Antonio se hundió en su silla. La tormenta no había hecho más que empezar. En las horas siguientes, la oficina de Antonio se convirtió en un centro de crisis. Isabel, Tomás y otros miembros leales del equipo se reunieron, trabajando febrilmente para evaluar los daños y trazar un plan. El total de los fondos desviados asciende a casi $2 millones a lo largo de los años, informó Isabel, con la voz tensa. Esto podría poner en grave peligro nuestros programas comunitarios. Tomás, ahora una pieza clave en el equipo, añadió. Y los empleados están empezando a hacer preguntas. Se están extendiendo rumores. Como para demostrarlo, el teléfono de Antonio sonó. Era su jefe de prensa. «Señor Lorente, tenemos un problema. Los medios locales se han enterado de la historia».
Piden un comentario sobre las acusaciones de fraude en El Sol Dorado. Antonio cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Pero cuando los abrió de nuevo, una feroz determinación ardía en su interior. «Convoca una rueda de prensa», ordenó, «y reúne a todos los empleados. Es hora de una transparencia total». Isabel lo miró con preocupación. «¿Está seguro? Podríamos intentar controlar la narrativa, minimizar los daños». Antonio negó con la cabeza. «No, Juana siempre decía que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino. Enfrentaremos esto de frente». 2 horas después, el comedor principal de El Sol Dorado estaba abarrotado. Empleados ansiosos, periodistas hambrientos y miembros preocupados de la comunidad se agolpaban, esperando respuestas. Antonio subió a un escenario improvisado bajo el resplandor de los flashes de las cámaras. Respiró hondo, encontrando valor en el recuerdo de Juana y en el apoyo silencioso de Isabel y Tomás a su lado. «Buenas tardes a todos», comenzó, con la voz firme a pesar de los nervios. «Estoy aquí hoy para abordar las acusaciones de fraude dentro de El Sol Dorado. Es con profundo pesar que confirmo que estas acusaciones son ciertas». Un murmullo de conmoción recorrió la multitud. Antonio levantó la mano para pedir silencio. Un alto ejecutivo desvió fondos significativos a lo largo de los años. «Este individuo ha sido despedido y estamos cooperando plenamente con las autoridades». Hizo una pausa, mirando directamente a los rostros preocupados de sus empleados. «Sé que muchos de vosotros estáis preocupados por vuestros trabajos, por el futuro de El Sol Dorado. Permitidme aseguraros que haremos todo lo que esté en nuestro poder para arreglar esto. Nadie perderá su trabajo por esta mala praxis». Antonio se dirigió entonces a los miembros de la comunidad. «A nuestra comunidad, que ha confiado y nos ha apoyado, pido disculpas. Fallamos en nuestra supervisión, pero os prometo que seremos mejores, más transparentes, más responsables. Los programas que hemos iniciado continuarán. El corazón de El Sol Dorado, el espíritu de compasión y servicio a la comunidad, permanece intacto». Mientras Antonio continuaba esbozando planes para auditorías más estrictas, un fondo de compensación para los programas afectados y un compromiso renovado con la ética empresarial, algo notable sucedió. La conmoción y la ira iniciales de la sala comenzaron a transformarse en algo más: esperanza. Los empleados intercambiaron miradas decididas. Los miembros de la comunidad asintieron en apoyo. Incluso algunos periodistas parecían impresionados por su honestidad y su plan de acción. Después de la conferencia, mientras el equipo se reunía para discutir los siguientes pasos, Tomás se acercó a Antonio. «Señor Lorente», dijo con la voz embargada por la emoción, «quiero que sepa que estamos con usted. Todos nosotros. Lo que ha construido, lo que significa para gente como yo y mis hijas. Vale la pena luchar por ello». Antonio sintió que se le humedecían los ojos. «Gracias, Tomás. Eso significa más de lo que puedas imaginar». Isabel se unió a ellos, con los ojos brillantes de resolución. «Entonces, ¿cuál es el plan?». En las semanas siguientes, El Sol Dorado se enfrentó a su desafío más difícil. Los medios de comunicación fueron implacables, los accionistas estaban furiosos y por un tiempo pareció que todo por lo que habían trabajado podría colapsar. Pero entonces sucedió algo increíble. La comunidad se unió. Antiguos beneficiarios de los programas de El Sol Dorado se presentaron para defender a la empresa. Los empleados trabajaron horas extras sin quejarse. Incluso los competidores ofrecieron su apoyo, reconociendo el bien que El Sol Dorado había hecho. Antonio lideró la carga, trabajando incansablemente para recuperar los fondos desviados, reestructurar la empresa y reconstruir la confianza del público. Vendió activos personales, recortó su propio salario y se convirtió en el rostro de la transparencia y la responsabilidad. Hubo momentos de duda, noches en las que la carga parecía abrumadora. Pero cada vez que Antonio pensaba en rendirse, miraba la foto de Juana en su escritorio, o veía a Sofía y Luisa jugando en el restaurante, o era testigo de la inquebrantable dedicación de Isabel y Tomás, y encontraba la fuerza para continuar.
Lenta pero seguramente, las cosas empezaron a mejorar. Los programas comunitarios no solo sobrevivieron, sino que se expandieron, impulsados por una avalancha de donaciones y voluntarios inspirados por la resiliencia de El Sol Dorado. Una tarde, meses después de la revelación inicial, Antonio estaba solo en el restaurante después de cerrar, contemplando las paredes ahora adornadas con mensajes de apoyo de la comunidad. Sintió una oleada de emoción. «Lo logramos, Juana», susurró al aire vacío. No fue fácil, pero lo logramos. Y aunque el camino por delante seguía siendo largo, Antonio sabía que con la verdad como su guía y el espíritu de Juana como su inspiración, El Sol Dorado no solo sobreviviría, sino que prosperaría. La tormenta había pasado y el amanecer de un nuevo día estaba en el horizonte. El sol naciente iluminó la fachada recién restaurada de El Sol Dorado, su letrero brillando como una promesa cumplida. Antonio Lorente, a sus 71 años, se detuvo un momento para admirar la vista. Habían pasado 6 meses desde que el escándalo casi lo destruyó todo, pero ahora, por fin, un nuevo día había llegado. Al entrar, Antonio fue recibido por un animado murmullo. Gente de toda clase social compartía mesas y sonrisas. Isabel, ahora directora de operaciones comunitarias, lo saludó con un cálido abrazo. «Buenos días, señor Lorente. ¿Listo para el gran anuncio?» Antonio asintió, el orgullo y la nostalgia brillando en sus ojos. Mientras caminaba por el restaurante, no pudo evitar recordar el viaje que los había llevado hasta allí. Su decisión de ser completamente transparentes durante la crisis, aunque arriesgada, había salvado a El Sol Dorado. La comunidad, conmovida por la honestidad y la determinación de enmendar los errores, se había unido de maneras que nadie esperaba. Cerca del tablón de anuncios de la comunidad, ahora ampliado a toda una pared, Antonio se detuvo a leer un titular reciente. Ex ejecutivo de El Sol Dorado condenado por fraude. La foto mostraba a Ricardo siendo escoltado fuera del tribunal. Antonio sintió una punzada de tristeza, pero también la satisfacción de ver que se hacía justicia. Tomás, ahora gerente general, se acercó con una sonrisa. «Está todo listo en la sala de conferencias, señor Lorente». Minutos después, Antonio se encontraba ante una pequeña multitud de empleados, miembros de la Junta y líderes comunitarios. Respirando hondo, comenzó su discurso. «Buenos días a todos. Hoy no solo marca un nuevo capítulo para El Sol Dorado, sino que también significa el fin de una era. Después de mucha reflexión, he decidido que es hora de que me retire». Una ola de sorpresa recorrió a los asistentes, pero Antonio levantó la mano para pedir calma. «No os preocupéis. El Sol Dorado está en manos muy capaces. Es con inmenso orgullo que anuncio a nuestro nuevo equipo de liderazgo. Isabel Peterson como directora ejecutiva y Tomás Dubois como director de operaciones». Un estruendoso aplauso siguió mientras Isabel y Tomás se unían a Antonio al frente, ambos con aspecto atónito y profundamente conmovido. «Estos dos», continuó Antonio, «ejemplifican todo lo que El Sol Dorado representa: compasión, integridad y resiliencia. Sé que bajo su liderazgo, nuestra misión de alimentar no solo cuerpos, sino también almas, continuará prosperando». Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Los últimos meses nos han puesto a prueba de formas inimaginables. Nos hemos enfrentado a nuestra mayor crisis y hemos salido fortalecidos, no gracias a mí, sino gracias a todos vosotros. Antonio sacó una vieja foto. Juana, joven y radiante, de pie junto a una versión más joven de sí mismo frente al primer El Sol Dorado. Esta es Juana, la verdadera fundadora de El Sol Dorado en espíritu. Ella me enseñó que el verdadero éxito no está en los beneficios que obtenemos, sino en las vidas que tocamos. Un respetuoso silencio se apoderó de la sala, con muchos ojos llenos de lágrimas. En ese momento, las puertas se abrieron de golpe y entraron Sofía y Luisa, llevando un gran pastel adornado con el logotipo actualizado de El Sol Dorado. «¡Sorpresa, abuelo!», gritaron juntas. Antonio se rió, su corazón desbordado. Las gemelas, ahora rebosantes de salud y felicidad, eran la prueba viviente de lo lejos que habían llegado todos.
La celebración que siguió estuvo llena de risas, recuerdos compartidos y compromisos renovados. Antonio se movió entre la multitud, saboreando cada momento, cada rostro, cada abrazo. A última hora de la tarde se encontró de pie afuera, observando la puesta de sol dorada. Isabel se unió a él, entregándole una taza de café. «¿Un céntimo por sus pensamientos?», dijo en voz baja. Antonio sonrió, solo maravillándome de cuánto puede cambiar a partir de pequeños actos de bondad. Sabes, todo esto comenzó con una camarera compasiva alimentando a 2 niñas hambrientas. Isabel se sonrojó un poco. ¿Quién hubiera adivinado que ese único momento transformaría tantas vidas? Así es como ocurre el cambio real, reflexionó Antonio. Pequeños actos de amor, uno por uno. Permanecieron en silencio, observando a la gente entrar y salir, familias compartiendo cenas, voluntarios llegando para el servicio de noche, estudiantes reuniéndose para estudiar. «Ha creado algo extraordinario aquí, señor Lorente», dijo finalmente Isabel. «Algo que perdurará mucho después de que nos hayamos ido». Antonio negó con la cabeza. «Lo creamos nosotros, Isabel, todos nosotros, y así es como sé que va a estar bien». Mientras el cielo se teñía de rosa y oro, Antonio sintió una profunda sensación de paz. El Sol Dorado no era solo un restaurante o incluso un negocio. Era un testimonio del poder de la compasión, la comunidad y el amor. Pensó en Juana, en Cristina, en todos los que habían formado parte de esta historia, y supo, en el fondo de su alma, que estarían orgullosos. Mientras las luces del restaurante se encendían, bañando la calle en un cálido resplandor, Antonio sonrió. Un nuevo capítulo estaba comenzando, no solo para el Sol Dorado, sino para toda la comunidad. Y aunque su papel activo estaba terminando, Antonio entendió que el verdadero trabajo, el de alimentar almas, difundir la bondad, construir conexiones, continuaría. Un plato a la vez, una sonrisa a la vez, un acto de compasión a la vez, porque al final eso era lo que realmente importaba, no los beneficios ni los elogios, sino los lazos forjados, las vidas tocadas, las almas nutridas. Y mientras Antonio contemplaba la vibrante escena ante él, un bullicioso restaurante, una comunidad unida, un legado de amor surgido de un simple sueño, supo que había cumplido la promesa que una vez le hizo a Juana. El Sol Dorado era verdaderamente el corazón de una comunidad, y su calor continuaría brillando, alimentando cuerpos y nutriendo almas por generaciones venideras.